Hola gente bonita, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y hoy vamos a hablar sobre el duelo y me gustaría compartir con vosotros una experiencia, mi experiencia sobre el duelo. Quizás para algunos de vosotros esta historia que os voy a contar puede ser un poco happy flower, si no crees en la vida más allá de la vida, si no crees que existe una inteligencia universal y si no crees que los seres humanos tenemos alma y crees que morimos y que cuando morimos todo acaba. No te recomiendo que veas este vídeo porque tiene que ver por ahí, por estos temas, pero sobre todo tiene que ver simplemente con mi experiencia más difícil que atravesé en un tema del duelo. Y quería compartir esta historia porque considero que el duelo sigue siendo hoy en día un tema un poco tabú, se habla más que anteriormente en la sociedad, pero queda todavía un camino largo por recorrer y me apetecía mucho contaros esta historia. Es una historia obviamente triste porque el duelo siempre es triste, pero creo que tiene algo bonito dentro de todo. Aquí se mezclan creencias, se mezcla en mi concepto sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, bueno, se mezclan muchas cosas. Quería hacer un paréntesis y es que en este vídeo me vais a ver con ropa distinta y con quizás el sonido de voz cambie, problemas técnicos, lo siento, lo he hecho este vídeo en momentos distintos, os pido perdón, espero que os guste. Y vamos allá. Me gustaría contaros mi historia de cómo superé, entre comillas, porque no es que supere, es que un duelo tiene que ver con aprender a gestionar una pérdida, en este caso humana o de un vínculo muy profundo con una mascota, con un ser humano, da igual si es un padre, si es familia, si es un amigo, alguien muy querido. Como muchos ya sabréis, porque ya habréis visto algunos de mis vídeos, os he hablado alguna vez de mi padrino. Mi padrino, el hermano de mi madre, es decir, un tío mío, fue muy importante en mi vida porque me ayudó mucho en todo mi proceso como persona adoptada, desde que era niña. Y además vinculé con él de una forma muy mágica. Como ya he dicho en otros vídeos, yo sentía que mi padrino no solo me quería, sino que me veía. O sea, estaba allí, presente, siempre. Era médico y era una persona que sabía mezclar y compaginar muy bien la ciencia con la espiritualidad y bueno, era un lector voraz, siempre estaba leyendo y fue una persona que siempre me instó, o sea, me llevó por un camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Tenía charlas, grandes charlas con él por los jardines de su casa. Para mí fue un amigo, un compañero, un padre a veces y también un gran maestro. Tenía una admiración profunda hacia él. Era una persona que ayudó a mucha gente, no solo en el ámbito de la medicina, sino también a nivel psicológico. Y era un médico psicosomático, fue la primera persona que llevó la sofrología en Mallorca. Si queréis podéis investigar por Google qué significa la sofrología, hoy no es el vídeo. Abrió su propio negocio, su propia consulta privada y insistió toda su vida en que las emociones tienen una importancia muy fuerte y muy profunda en nuestro cuerpo, en nuestro físico, ¿no? Él siempre me decía: Aina, lo mejor para tener una salud completa no solo es lo físico, sino también es aprender a ser coherentes entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos en acciones. Fue una persona que no es que me enseñara, pero me incentivó a tener pensamiento crítico, a conocer mi propia verdad, a cuestionarlo todo. Siempre noté un cariño muy profundo de él hacia mí y de yo hacia él. Y yo la verdad es que con él me sentía especial, o sea, yo me sentía bien, me sentía importante, me sentía amada, profundamente amada. Y no por lo que yo pudiera llegar a ser en la vida, sino por ahora, aquí, por lo que eres, en este instante, te amo. Ese siempre fue el mensaje de él hacia mí o lo que yo recibí. Te quiero porque tal y como eres, o sea, no porque necesites ser algo, o sea, yo no necesitaba ser para aparentar, no.
Como ya creo que he dicho en otros vídeos, yo siempre he sido una persona muy introspectiva y yo tenía pues grandes debates con mi padrino, y que era con el único miembro de mi familia y de mi entorno, porque con mis amistades tampoco lo podía hacer en ese momento, sobre el sentido de la vida. Yo siempre, el tema sobre el sentido de la vida ha sido algo que me ha inquietado muchísimo, es un tema que me ha fascinado siempre, de lo que he leído, de lo que he investigado, no sé, es algo que siempre me ha atraído, ¿no? Y un gran interrogante en mi vida. Y yo lo mejor creo que lo tiendo a... Porque uno cuando sufre en la vida, pues hay un momento en el que se plantea, ¿qué estoy haciendo aquí, en este mundo, como ser humano? ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Y de ahí pues salieron mis grandes dudas, si existe un Dios, si no. Yo hice la comunión y el bautizo por tradición familiar, pero no era lo que yo creyera. Yo no soy agnóstica, es decir, creo en algo, pero no creo en el Dios cristiano ni en ninguna religión en concreto, ¿no? Y además tuve toda mucha época de mi vida, muchos años en los que creía que cuando moríamos no éramos nada, porque mi familia, o sobre todo mis padres, pues eso era lo que recibí de ellos de alguna forma, ¿no? Con todo el cariño del mundo. Pero con él no, con mi padrino era distinto. Mi padrino siempre me incentivó a buscar, y os voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que a los 12 años, sexto de primaria, clase de biología, la profesora, la maestra nos explicó que los seres humanos habíamos venido a crecer, a reproducirnos y a morir. Entonces eso a mí me pareció tan vacío, me impactó tanto ese mensaje, que me acuerdo que estaba en plena adolescencia, hormonas revolucionadas, y me fui a casa de mi padrino a hablar sobre el tema. Y le dije, padrino, esto a mí no me resuena, o sea, me chirría muchísimo, y empezamos a hablar del sentido de la vida aquel día. Y me acuerdo que él me dijo, pero Aina, ¿para ti qué es el sentido de la vida? O sea, ¿qué crees tú que hay después, no? ¿Por qué crees que has venido a la vida? Y yo me acuerdo que lo único que le dije fue, mira, padrino, yo no sé por qué estoy aquí, pero tengo algo muy claro, o muy sentido, muy profundo, y es que siento que todo el amor que tengo para ti, o hacia ti y hacia la familia, es tan grande, es tan profundo, que no puedo creerme que cuando yo muera, este amor también muera conmigo. O sea, siento que por ahí es, ¿no? Que hay algo más. Entonces me acuerdo que mi padrino me dijo, bueno, es que quizás para ti Dios es amor. Entonces agarra esa verdad para ti y hazla tuya. Y si el mundo te dice otra cosa y no vibras con eso, está bien. Él también fue el quien me enseñó, de alguna forma, a que no... O sea, los caminos convencionales, el camino convencional de tener una familia o perro, hijos, una casa y un coche, no tenía por qué ser mi camino. Yo no tenía por qué seguir el camino convencional si a mí eso no me llenaba, y eso estaba perfectamente bien. Yo vengo de una familia bastante tradicional en ese aspecto, y era como que me abrió muchas puertas, y con él como que me sentía aceptada por quien yo era, ¿no? Con él podía hablar de todas mis inquietudes y de mis mayores miedos, y también de gestionar eso y de convertirlo en conversaciones muy bonitas. Yo con él hablaba de la muerte, de la vida, de la suerte, del sentido de todo y el sentido de nada. O sea, con él era todo y nada a la vez. O sea, era alguien con quien podías hablar de todo. Fue una persona que ayudó a muchas personas, curó a mucha gente, era muy admirado, muy querido en mi familia y en la sociedad. Una persona que le gustaba mucho el cine, y me contagió ese amor por el cine y por la lectura, porque siempre que íbamos a ver películas, que él siempre me invitaba, nos llevaba a mi hermano y a mí y a mis primos al cine, y cuando terminaba la película pues siempre nos preguntaba a todos, bueno, ¿y qué os ha parecido la película? ¿Qué opináis? ¿Qué nota le pondríais? Y es un recuerdo muy bonito que tengo, porque a través de las películas y del cine nos incentivó al pensamiento crítico, ¿no? O sea, nunca había una respuesta correcta. Me acuerdo que había veranos en los que nos invitaba a mí, a mi hermano y a mis vecinos a ir a su casa para desarrollar el pensamiento crítico. Nos contaba cuentos cortitos de Jorge Bucay, que para quien no lo conozca es un autor, escritor argentino, creo que es psicólogo, no estoy segura, que ha escrito varios libros
de cuentos cortos sobre emociones y sobre psicología. Entonces, sobre autoestima, sobre la gestión emocional, sobre el miedo, sobre muchas cosas, ¿no? Y son cuentos para adultos, en verdad, estos libros que hacía Jorge Bucay, este escritor. Entonces él nos contaba historias y nos hacían pensar, y luego nos invitaba a dar nuestra opinión. O sea, imaginaros la época griega antigua con los grandes filósofos que se reunían allí en la plaza, y el filósofo, el profesor, pues daba lecciones, y los demás, pues era una charla mutua, ¿no? Era de compartir conocimiento. Pues eso era lo que yo sentía con él, ¿no? Fue una fuente de amor, de cariño incondicional, de conocimiento, y de decirme: Aina, sal, y yo creo en ti, y creo por encima de todo, en que tienes un potencial increíble, y nunca dudes de que lo que quiero, de lo que amo de ti es tu esencia más pura, sin tantas capas, sin la necesidad de que sientas la necesidad de querer encajar en una sociedad y por ello tengas que recortar partes de ti. No, yo te quiero entera tal y como eres, y me gusta que investigues, que seas curiosa, que preguntes y que te hagas tus propias conclusiones, ¿no? Y ese era mi padrino. Con mi padrino tenía una admiración muy profunda. Él, cada verano, por mi cumpleaños, me regalaba un libro que yo estaba deseando leerlo, y yo tenía que esperar porque él quería comprarme ese libro. Y cada libro que él me regaló durante toda su vida me lo dedicó. O sea, cada cumpleaños me dedicó los libros que él me regaló. Aparte de todo esto, yo cuando tenía 15 años gané mi primer concurso literario en el instituto, y bueno, yo hice un relato corto sobre el sentido de la vida, y gané el primer premio. Y bueno, yo llegué a casa con el pecho hinchado de orgullo, mi familia pues súper orgullosa, claro. Y cuando lo leyó mi padrino fue el que me dijo: tienes talento como escritora y no quiero que lo dejes nunca. Y a partir de ese escrito se pasó toda la vida, desde entonces, insistiéndome y animándome a que yo siguiera escribiendo. Yo cuando llegaba a su casa y le decía: hola padrino, él, en vez de decirme hola, ¿cómo estás?, siempre me miraba fijamente y me decía: ¿ya has escrito algo? Y yo como que después de ese concurso me sentí un poco cohibida, porque, o sea, mi familia estaba orgullosa de mí por ese escrito, pero era como que, vale, muy bonito, pero tú tienes que seguir el camino establecido, ¿no? Mi familia en plan, tienes que aprobar, tienes que... Y mi padrino no, mi padrino era no, tú tienes que hacer lo que tú sientas, ¿no? Y entonces siempre he creído, o siempre he sentido dentro de mi alma, lo más profundo, de que de toda mi familia, mi padrino fue el que me apoyó de corazón, auténticamente, el que siempre me instó, ¿no?, a que escribiera. Yo dejé de escribir un poco por agobio de los exámenes, por mi vida que era bastante intensa en ese momento, pero volví a presentarme a un concurso al cabo de 2 años, en primer de bachiller, y volví a ganar. También era un concurso del instituto, nada muy grande, pero me animó mucho a que yo siguiera escribiendo, ¿no? Vino la universidad, pasaron muchas cosas, ya lo sabéis, yo dejé bastante el tema de la escritura porque tenía muchas cosas en mi vida, y mi padrino siempre siguió insistiendo. Y un día entonces yo miré a mi padrino a los ojos y le dije: padrino, si algún día yo escribo un libro, te prometo que te lo voy a dedicar a ti. Y mi padrino dijo: me vale. Y ahí quedó, ¿no?, la cosa. Bien. Aparte de esto, mi padrino fue una persona con la que yo siempre pude hablar de todo, y también de las cosas más difíciles. Si habéis visto mis otros vídeos, sabéis que fue una persona muy importante cuando yo tenía 19 años, porque si eres la primera vez que lo ves, bueno, yo tuve un intento de suicidio cuando tenía 19 años, y él fue una pieza muy importante en ese momento, me ayudó muchísimo, ¿no? Como, no voy a decir que me salvara la vida, ni mucho menos, pero la conversación que tuvo conmigo y las palabras que me dijo me dieron el empuje necesario para poder yo volver a remontar, ¿no? Entonces, yo fui a la universidad, hice la búsqueda de mis orígenes, de mis hermanos biológicos, y en esa búsqueda, creo que no lo especifica muy bien en los otros vídeos, pero
la mitad, más de la mitad de mi familia no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo y la otra mitad sí, por miedos, por lo que sea, ¿no? Y mi padrino sí me apoyó siempre muchísimo en ese aspecto. Bueno, me acuerdo que cuando yo conocí a mis hermanos, me vino y me dijo: estoy muy orgulloso de ti porque sé que has hecho caso a tu corazón y sé que eso te está haciendo feliz. Y si tú eres feliz, yo soy feliz, ¿no? Y bueno, me acuerdo que en ese entonces yo me sentía con muchas ganas de decirle muchas cosas a mi padrino, ¿no? De lo importante que estaba siendo en mi vida en ese momento, de lo mucho que me había ayudado. Y no es que no se lo hubiera dicho nunca: gracias, te quiero, te amo. No, o sea, sí se lo había dicho, pero sentía que me faltaban palabras para decirle lo importante que había sido y lo mucho que me había ayudado. Y también como que me apetecía compartir más con él un mundo interno y emocional que yo sentía de todo lo que yo había vivido como adoptada, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando parecía que mi vida empezaba a remontar, porque yo ya había encontrado a mis hermanos biológicos, yo ya había terminado la terapia hacía ya tiempo, me sentía muy bien y me sentía muy feliz. En tercero de carrera, un día era invierno, mi padrino y mi tía, es decir, su mujer, vinieron a mi casa para darnos pues la mala noticia de que tenía cáncer de colon y que era un cáncer muy extendido ya, de que apenas había probabilidad de que pudiera sobrevivir. Esa noticia cayó como un peso muy fuerte en mi familia, pero nos unió más que nunca a todos, o sea, nos ayudamos mucho unos a otros. A mi padrino lo tratamos, creo yo, como el rey que era de la casa. Y bueno, toda la familia tuvo que prepararse para una pérdida que nadie estaba preparado para perder a mi padrino, porque todavía era muy joven, tenía 56 años, entonces estaba a mitad de la vida. Yo me agarré a mi fe. Lo intentamos todo, gente. Intentamos todas las alternativas, todas las opciones. Vino gente de fuera de la isla, amiga de mi padrino, a ayudarle. Todas las opciones alternativas y las oficiales, lo probamos todo, gente, todo. Mi padrino tenía unas ganas de vivir muy profundas. Tan profundas eran que yo me acuerdo que un día en el hospital tuvieron que ingresarlo porque, bueno, casi muere y tuvieron que hacerle una transfusión de sangre. Y cuando yo fui a verle, él recién se terminaba de despertar y justamente el médico pues le dijo que había perdido mucha sangre, que había estado a punto de morir. Y a mi padrino pues obviamente le vino un bajón muy grande, ¿no? Y me acuerdo verlo en la cama, mirando al techo, llorando y diciendo: tenía tantos proyectos por hacer todavía, tantos planes. Gente, a mí ese día, no puedo expresar con palabras lo que sentí. O sea, fue una impotencia, una frustración ver a alguien a quien amas profundamente, cómo se va consumiendo y cómo va perdiendo esa luz y cómo va sufriendo, porque es un proceso duro, doloroso, lo ves sufrir. Yo no me sentía preparada para seguir adelante sin sus consejos, sin sus palabras. Ver a alguien así es que no lo deseas a nadie, y menos a alguien que amas tanto, ¿no? Yo me aferré a que esto iba a salir bien, que él se iba a curar, y no quería pensar en que lo iba a perder, ¿no? Porque era un no parar de llorar y no poder salir adelante, y yo sentía que necesitaba ser fuerte no solo por mi padrino, sino por mi familia entera. No iba a ser útil solo llorar, ¿no? Entonces me acuerdo que un día iba caminando por la calle y me encontré una tienda en la que vendían unas bolsitas de tela y dentro habían una especie
piedras energéticas, como queráis llamarlo, amatista y no sé qué, no sé cuántos. Y yo sé que mi padrino a estas cosas pues a él le gustaban. Y bueno, fue un detalle, fue un gesto de cariño y se lo compré y se lo llevé. Él ya estaba bastante mal. Me acuerdo que me dijo, bueno, yo creo que necesitaría como 3 camiones de estas bolsitas, pero gracias. Y me dijo, no te preocupes que las voy a tener siempre colgando en mi pies de la cama, no, pero, o sea, donde duermes, pues justo al lado tenía como una madera su cama y pues allí al lado lo tenía colgado la bolsita. Y yo pedí que si existía algo más allá de esta vida, si existía un Dios, una fuerza universal, lo que sea, que se me llevara a mí, pero no a él, por favor, porque me costaría mucho aprender a vivir sin él, ¿no? Y no estaba preparada y además me sentía muy frustrada, gente, porque yo sentía que me había no salvado, pero sí ayudado en ese proceso de volver a vivir, ¿no? Cuando tenía 19 años y no entendía por qué yo no podía salvarle ahora, por qué yo no podía ayudarle, por qué él no podía vivir. O sea, era una impotencia tan grande, tan fuerte, que me rompía por dentro. Ya está, no había más, porque hacíamos y él se iba consumiendo y lo íbamos perdiendo lentamente. Y llegó la última conversación que tuve con él. Obviamente uno nunca sabe cuándo alguien va a morir, pero mi corazón me decía que se iba a ir y que yo a veces evitaba ir a verlo porque era tanto el dolor y no quería que él me viera mal porque él ya estaba mal. Entonces yo no quería que mi pena por perderlo le hiciera a él un mayor desasosiego, o sea, le creara un mayor desasosiego. Entonces a veces no iba a verlo hasta que cuando ya le quedaba muy poco tiempo de vida pensé, o le voy a ver o me voy a arrepentir toda la vida. Entonces lo fui a ver y esa charla, esa conversación que tuvimos me quedó grabada para el resto de mi vida. Yo recuerdo que mi tía nos dejó solos, a mi padrino y a mí, en el salón de su casa, y yo lo miré a los ojos y entre lágrimas le dije que si por favor existía algo más allá de esta vida, que me enviara alguna señal, porque yo necesitaba saber de que él seguía viviendo de alguna forma, de algún modo, pero necesitaba saber que estaba allí, que le quería y que no estaba preparada para que se fuera. Y entonces me acerqué a él, me arrodillé a su lado, él estaba en un sillón, y él me cogió las manos y me miró con una paz en sus ojos y entendí. O sea, yo sentí que él estaba aceptando lo que le venía. No había lucha ya en él, no había guerra, no había un me quiero quedar sí o sí. Es como, es lo que hay y sé que es así y es por algo y está bien. Y a mí eso todavía me puso más triste. Entonces él cogió mis manos y me dijo, cuando me vaya te voy a enviar todas las señales del mundo, Aina, pero quiero que nunca te olvides de una cosa. Es que a ti y a mí no nos une la vida, nos une el amor. Esa fue la última conversación que yo tuve con mi padrino. Y me acuerdo que después de eso, al día siguiente, yo estaba fatal. Me fui a correr para ver si podía gestionar todo ese dolor y me acuerdo que empecé a gritar. Menos mal que estaba como en medio de un bosque que no había nadie, porque si no hubieran pensado, madre mía, qué loca está esta mujer. Empecé a gritar, empecé a patalear a los pobres árboles que no tenían ninguna culpa y me rendí y me acuerdo que le pedí a Dios, si existía algún Dios, que por favor, si se tenía que ir, que se lo llevara ya, pero que por favor no dejara que siguiera sufriendo de la forma en que se estaba sufriendo, porque eso era lo que a mí más me dolía, verlo sufrir. Y a la mañana siguiente, gente, era un día de universidad, yo me levanté temprano como siempre y cuando salí afuera, me acuerdo muy fuerte esto. Yo sé que habrá gente que dirá, esta tía está flipada, ¿dónde va? Y es lícito, lo entiendo, pero es tal como yo viví esta experiencia y quería contarlas tal como yo la viví. Me acuerdo que miré al cielo y estaba amaneciendo.
era un cielo tan bonito, nunca había visto un cielo tan precioso, era un cielo color naranja muy intenso, y entonces supe que mi padrino se estaba yendo. O sea, lo sentí en lo más profundo de mí. Yo me acuerdo que de camino a la universidad pensé, no, yo tengo que ir a ver a mi padrino, porque es que claro, si se está yendo. Pero no hice caso a mi intuición y me fui a la universidad porque pensé, como no sea verdad lo que estoy sintiendo, voy a molestarlo. Así que no hice caso a mi intuición y me fui a la universidad. A las 6 de la tarde me encuentro un montón de llamadas perdidas de mi padre y diciendo pues que mi padrino había muerto por la mañana y que había estado toda la mañana llamándome y no me había encontrado. Nada, cojo mis cosas, me voy para casa de mi padrino. Allí había un montón de gente. Entro en casa de mi padrino y veo un montón de gente sentada en sillas, en el sofá, y a mi tía justo en medio del salón. Y lo primero que siento es ir a abrazar a mi tía. Ella me abrazó y lo primero que hizo fue mirarme a los ojos y decirme, ¿sabes lo que siempre ha estado colgado de su cama? Lo único que siempre ha estado colgado de su cama desde que se lo regalaste. Y la miro y me dice, sí, tu bolsita con las piedras energéticas siempre las tuvo allí y no quería que nadie las tocara. El funeral fue una locura, vino muchísima gente, no pasaba la gente por el local, o sea, vino gente fuera de Mallorca, fuera de España a verlo, a acudir al funeral, o sea, fue apoteósico ese funeral, o sea, un acontecimiento que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Yo le escribí algo que no pude leer ese día en su funeral porque estaba tan aprensiva y estaba tan afectada que yo sabía que no hubiera podido leerlo aunque hubiera querido, entonces me lo guardé para mí. Y después de eso vino un proceso complicado porque el duelo no es algo así, o sea, es un proceso en el que a veces caes a ver que se va, o vuelves a caer, y rememoras a esa persona y pasas por distintas fases en las que primero lo idealizas, luego te cabreas con él y te sale todo lo malo, luego todos sus defectos, y luego encuentras un equilibrio entre esa idealización y ese enfado y esos defectos, y encuentras paz, ¿no? Pero para eso es todo un proceso. A mí me vino como la rabia al principio y me acuerdo que justo después del funeral me vino un ataque de ansiedad, de rabia, y tiré de la estantería todos los libros que él me había regalado. Y me fui a dormir con mucha aprensión, con mucha desolación. Y esa noche soñé con él. Soñé que yo volaba por el universo y en un momento dado pues me encontraba a mi padrino y a un hombre al lado de él, que yo no conocía al hombre. Y mi padrino en el sueño estaba bien, estaba con las mejillas rosadas, estaba sano y estaba riendo. Y entonces yo era tan feliz de verlo. Y lo único que salió de mi alma cuando lo vi en el sueño fue: ¿eres feliz, padrino, aquí? Y él, recuerdo que en el sueño no me respondió, pero me respondió el hombre que estaba a su lado. Y me dijo: Aina, tú no te tienes que preocupar por nada, porque tu padrino puede ayudar y hacer un mejor trabajo ahora desde aquí que desde la tierra. Así que tranquila, no te preocupes. Y entonces yo en el sueño me puse a llorar y dije: es que yo no quiero olvidar este sueño. En el sueño yo dije esto: yo no quiero olvidar este sueño. Y el hombre me dijo: tú no te preocupes, es que ya sé que suena película total y que hay mucha gente que no se lo va a creer, pero os juro que es verdad, ¿vale, gente? Os juro que es verdad. Bueno, que se lo crea quien se tenga que creerlo y si no, no pasa nada. Y entonces el hombre me dijo: no te preocupes porque vas a tener una señal para confirmar que este sueño es real, esto es real. En el sueño me dijeron: esto es real. Cuando yo me desperté, había como un peso que se había quitado en mi pecho. Nadie me quitó el duelo, nadie me quitó la tristeza y nadie me quitó lo difícil que fue superar su pérdida, pero porque nunca terminas de olvidarte de alguien a quien has querido tanto, aprendes a vivir con eso. Yo me desperté ese día con mucha paz en mi interior. Me encontré en la estantería toda con los libros tirados en el suelo, entonces como que hice un poco las paces, volví a colocar los libros en la estantería y mientras recogía los libros me encontré una tarjeta en el suelo, justo en uno de los libros. ¿Sabéis esos calendarios que son pequeñitos, que son como una tarjeta pequeña, que en una
en una cara de la tarjeta hay una imagen y en la otra hay el calendario, que son todos los meses del año, pues me encontré esto. Y era un calendario pequeñito y en una parte había el calendario y en la otra cara había una foto de un paisaje, de un bosque muy bonito, con una frase, gente, que ponía, literal, el amor está detrás de todas las cosas. Y entonces me acordé de mi padrino y de que lo último que me dijo fue: a ti y a mí no nos une la vida sino el amor. Y me acordé de esa conversación de hacía tantos años cuando él me dijo: es que quizás para ti Dios es amor. Y os juro, gente, que ese día hubo tanta paz en mi interior y fue como una señal tan bonita. Y la gente, vosotros que me vean, creeréis lo que queráis, obviamente, pero para mí fue él, para mí fue mi padrino el que me estaba diciendo: estoy bien, esto es real y aquí tienes la señal, ¿no? Después de eso empecé a escribir, bueno, ya lo había empezado, pero empecé a escribir una serie de cartas para gestionar todo eso que llevaba dentro y para gestionar todo aquello que quería haberle dicho en vida y que no pude sobre la adopción. Y empecé a escribir una serie de cartas que luego se convertirían en el libro que finalmente publiqué, que es este. Y obviamente dedicado a mi padrino, tal como le prometí. El tiempo pasó, el esfuerzo y las ganas de seguir adelante hicieron su trabajo. Yo viví muchas cosas, me gradué de la universidad y en cada momento importante de mi vida él está ahí. Y luego pues vinieron otras cosas que para mí son señales o es una forma de decir: oye, pues creo que todavía está conmigo, ¿no? Como muchos sabéis, yo me fui al cabo de unos años a Inglaterra de niñera, de au pair. Estuve allí un año, tuve muchas vivencias, ya lo sabéis. Conocí a gente maravillosa y en una de las salidas con las amigas fuimos a un pueblecito que tenía una iglesia muy bonita. Y entonces decidimos entrar en la iglesia y era una iglesia súper bonita con un montón de esculturas preciosas. Y justo en la entrada de la iglesia había como una estantería pequeñita, bajita, con un montón de velitas, y eso están en todas las iglesias, que si tú pones un euro o una monedita o algo, puedes encender una vela que es como para recordar a la gente que ya no tienes o para pedir un deseo. Y yo me acuerdo que estaba con una amiga, con una de mis amigas, la otra estaba mirando y nos quedamos mirando las velas, ¿no? Y esta amiga mía me miró y me dijo: ¿qué tal si ponemos una moneda, encendemos dos velitas, una para tu padrino y otra para mi padre? Y yo dije: por supuesto, sí, me pareció buena idea, como un símbolo, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo cuando encendí la velita, mi amiga encendió la suya, yo encendí la mía, y en el momento en que yo encendía la mía, pensé en mi padrino, ¿no? Y como un monólogo mental ahí mío, hablando yo sola con él, le dije: mira, padrino, estoy encendiendo esta velita, pero no para pedirte ayuda, si tú estás allí, si puedes o si no puedes, porque creo que necesitas y mereces el descanso que tanto pedías. Yo no te estoy pidiendo ayuda, te estoy encendiendo esta velita para darte las gracias, por todo el amor que siempre me has dado, por tu presencia, por tu cariño, por todos estos años a mi lado, que me has querido tanto, por toda la sabiduría que me has transmitido, por todo el crecimiento, porque volar a tu lado fue un placer para mí. Entonces fue como un acto de gratitud muy profundo. Voy a llorar. O sea, es como que le di las gracias de lo más profundo de mi corazón, porque aunque hubiera sido muy cortita su existencia, o para mí como que no me bastaba el tiempo que estuvo a mi lado, yo sentí que fue muy bien aprovechado. Le di las gracias por siempre haberme prestado atención, por todas las horas, largas charlas que tuvimos, tan profundas, tan intensas, tan llenas de significado, por todo el amor y por toda la conexión que creamos los dos, por el incentivarme siempre a crecer, a cultivarme, a leer, a cuestionarme. Le amaba, y que gracias
por la oportunidad de hacerme tu ahijada y crecer contigo. Gracias. Y gente, yo sé que habrá gente que dirá, qué sensiblona, qué tal, esto es mentira. Os juro, gente, que en ese momento la vela con la llamita estaba en la estantería, tenía una llamita pequeña y se levantó así de grande, o sea, hizo una llamarada durante unos instantes largos y luego volvió a bajarse. Y para mí, yo sé que, bueno, puede haber sido el viento, puede haber sido muchas cosas, pero fue la única velita que se puso así la llama y luego se volvió a su tamaño de origen. Las otras velitas no hicieron eso. La gente lo puede interpretar de muchas maneras y nadie tiene la verdad, y yo tampoco, pero yo realmente sentí que era mi padrino diciéndome, estoy aquí. Bueno, esta es la historia que quería contaros. Sé que es una historia muy happy flower, pero un duelo es muy complejo y es fácil caer en un duelo crónico en el que no terminas de salir cuando no se ha podido gestionar bien todo el dolor que hay dentro. Y una cosa que a mí me ayudó mucho a gestionar todo esto, aparte de irme a Inglaterra a visitar sitios nuevos, es conocerse a uno mismo, porque cuando tú te conoces entiendes qué es lo que te va bien a ti. Por ejemplo, a mí al principio no me iba bien el quedar con las amigas y pasar el rato, ir al cine, porque no lo disfrutaba, porque yo sentía como que me tenía que esforzar mucho por aparentar estar bien cuando no lo estaba, y yo no quería como que llorar enfrente de mis amigas porque no quería como que darles esa responsabilidad de tener que consolarme, etc. Entonces para mí era un doble esfuerzo salir en esos primeros momentos del duelo, ¿no? de mi padrino. Entonces eso de que hay que salir, no, es que cada uno pasa el duelo de distintas formas. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho poder hablar de esto con la gente que yo más amaba, que más amo, mi gente más cercana, poder hablar de mi padrino, poder hablar de él, de los buenos momentos, de tal. Pero por ejemplo, a otros miembros de mi familia no podían hablar de él porque se ponían a llorar, se ponían peor. Es como por ejemplo cuando te dicen, el tiempo sanará, te sanará. No, el tiempo no sana, el tiempo te da la oportunidad de sanar, pero el trabajo es de uno mismo. Entonces para mí las épocas en donde más sufrimos o más nos sentimos dolidos o nos cuesta, creo que también es una oportunidad para buscar verdades más amplias, más profundas de la vida. A mí mucha gente me ha dicho muchas veces, es que no siempre puedes estar en las profundidades. Es verdad, no siempre puedes estar allí removiendo y el sentido de la vida y tal. Claro que no, pero en esos momentos está bien, porque a veces en esa búsqueda de verdades más amplias que nos den significado a nuestro dolor, nos ayuda a encontrar paz en nosotros mismos, y quizás esas respuestas que encontremos en nuestras grandes inquietudes y a nuestro dolor no sirvan para los demás, pero sí a nosotros, y eso es lo que importa de verdad. Quiero dar mi mayor sinceridad, mi mayor valor como persona y mi mayor transparencia y honestidad, y realmente, aunque a veces sé que hay vídeos que son complejos, que hablamos de temas duros, son importantes decirlos, son importantes compartirlos con el mundo, y yo los comparto, y aunque me duela y aunque llore, no tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque yo sé que no soy la imagen que la sociedad tiene de mí. Yo soy algo mucho más que eso, igual que todos vosotros, y creo que hasta que no aprendemos a tocar las sombras, nuestros mayores defectos, nuestras mayores heridas, con sinceridad, honestidad, y decir, oye, esto es lo que soy, y no me arrepiento porque no soy culpable de lo que he vivido, he hecho lo mejor de mí y con eso yo estoy satisfecha. Entonces, yo siento que soy eso, todo lo bueno, todo lo malo, y no pasa nada, por eso soy humana. En fin, que muchas gracias a todos vosotros por las suscripciones, por los comentarios tan bonitos que me mandáis, me llenan mucho. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.